Guadalupe Acosta Naranjo quedó expuesto en cadena nacional, sudando frío frente a una microfonista que no le perdonó ni una sola contradicción. Y lo más devastador no fue lo que le dijeron, fue lo que él mismo dijo. Si todavía no te has suscrito a este espacio, hazlo ahora mismo, porque este es el tipo de caso que te van a intentar enterrar en cuanto empiece la siguiente cortina de humo. Acosta Naranjo construyó durante años su imagen de cruzado anticorrupción. El hombre que señalaba el huachicol con el dedo extendido, que exigía cuentas, que lloraba por los mexicanos robados. Y ayer, en menos de 24 horas, ese disfraz se le cayó a pedazos frente a todo el país. Porque el día de ayer la Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Rufo Apel, exgobernador de Baja California, fundador del PAN en esa entidad, y uno de los pilares sobre los que Acosta Naranjo construyó su partido Somos México. La acusación: encabezar una de las redes de contrabando de combustible más grandes jamás detectadas en la historia del país. 162 carros tanque de ferrocarril. 4.238 operaciones de importación ilegal. Un daño al fisco estimado en más de 4.000 millones de pesos. Eso es lo que la Fiscalía puso sobre la mesa. Y Acosta Naranjo, el mismo que durante años le pidió a gritos al gobierno que investigara el huachicol, salió corriendo a pedir la liberación inmediata de su socio. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos poniendo estos casos bajo la lupa, porque aquí no vamos a bajar la guardia. Hay que entender bien lo que está pasando aquí, amigas y amigos, porque la hipocresía tiene capas y hay que pelarlas una por una. Durante todo el sexenio anterior y en lo que va de este, la oposición en bloque, el PAN, el PRI y este nuevo experimento llamado Somos México, se instaló en los micrófonos para exigir que se investigara el huachicol fiscal, que se siguiera el dinero, que cayera quien cayera. Esa era la consigna. Esa era la bandera. Acosta Naranjo la agitó hasta cansarse. Subió el volumen cada vez que alguien del gobierno aparecía cerca de cualquier escándalo relacionado con combustibles robados. Y ahora que la Fiscalía ejecuta exactamente lo que él pedía, ahora que cae uno de los hombres que lo ayudaron a levantar su propio partido, la respuesta de Acosta Naranjo es una sola palabra: injusticia. Así, sin titubear, sin pausa, sin un solo segundo de reflexión sobre lo que acababa de escuchar. Quien quiera seguir de cerca cómo se desarma esta historia, que se suscriba ahora mismo, porque esto apenas está empezando a abrirse. Azucena Uresti lo puso en la línea y le dio el micrófono. Acosta Naranjo habló durante varios minutos con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo que no ocupe explicando es tiempo que la otra versión llena sola. Dijo que Ernesto Rufo se había presentado voluntariamente ante la Fiscalía en septiembre del año pasado. Dijo que su empresa solo hacía trámites de papelería, que era un intermediario menor, que si alguien tenía que rendir cuentas eran los directores de aduanas, no Rufo, que por qué no investigaban a Ricardo Peralta, a Rafael Marín, a Horacio Duarte, que el gobierno de Estados Unidos pedía extradiciones de funcionarios de Morena y a esos los protegían, mientras a Rufo lo esposaban. Cada argumento llegó cargado de indignación, cada frase sonó a defensa preparada, y ninguna de las dos cosas debería sorprender, porque Acosta Naranjo sabía desde hace más de un año que esta investigación existía y seguía presentando a Rufo como uno de los rostros visibles de su partido. Eso no es un descuido, eso es una decisión. Y aquí entra la primera cita que lo destroza. Hace apenas unos meses, el propio Acosta Naranjo declaró públicamente que el huachicol fiscal era una llaga abierta en el cuerpo de México, que el dinero robado a los mexicanos a través del contrabando de combustibles tenía que rastrearse hasta el último centavo, y que ningún apellido ni ningún cargo debería frenar esa investigación. Sus palabras exactas, su bandera política, su promesa al electorado que lo seguía. Y ayer, cuando esa misma investigación llegó a su círculo íntimo, la postura cambió en tiempo real. Ya no era una llaga, ya era persecución, ya era una cortina de humo.
Ya era el gobierno tratando de tapar el escándalo de la gobernadora de Baja California con un operativo mediático. Lo que antes era exigencia de justicia se convirtió, con la misma boca, en abuso de poder. Y eso, mis amigos, tiene un nombre muy preciso, aunque no siempre se diga en voz alta. Jorge Romero, presidente del PAN, también tomó el micrófono y también salió a defender a Rufo. Dijo que ser socio minoritario de una empresa no te convierte en operador de una red criminal. Dijo que huele a persecución política. Dijo que el momento de la detención era sospechoso, justo cuando el escándalo de Marina del Pilar acaparaba portadas en Baja California. Y tiene razón en una cosa. El momento político existe, y es legítimo señalarlo, pero hay algo que Romero no dijo, algo que dejó fuera de su análisis con una habilidad que solo se aprende después de muchos años en política. No mencionó lo que la Fiscalía presentó. No habló de los 162 carros tanque. No habló de las 4.238 operaciones documentadas. No habló de los movimientos de más de 3.075 millones de pesos, a través de cerca de 80 cuentas bancarias, con patrones característicos de cuentas puente. Se limitó a hablar del momento, del contexto político, de la intención del gobierno, como si la investigación en sí misma, con sus años de trabajo, su cruce sistemático de datos aduaneros, fiscales, financieros y ferroviarios, simplemente no existiera o no mereciera ni una sola mención. Ernestina Godoy fue la que puso los números sobre la mesa. La fiscal no habló de intenciones ni de narrativas, habló de operaciones. La red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro tanque. Reportaban alrededor de 10.000 litros, cuando en realidad transportaban hasta 110.000. El combustible entraba sin revisión aduanera. Era descargado en espuelas ferroviarias, cargado en pipas de 7 empresas distintas y distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. El diésel ingresó en volúmenes equivalentes a más de 10 veces lo autorizado. La gasolina regular, más de 3 veces y media. La evasión estimada solo por el impuesto especial sobre producción y servicios asciende a 88.511.516 pesos. Súmale 18.289.304 pesos de IVA. El daño total a la hacienda pública por esos dos impuestos, 106.821 pesos. Y esto es solo el primer bloque de la investigación. Hay órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. Ernesto Rufo y 4 personas más fueron asegurados en el transcurso del día. ¿Y todavía vamos a hablar de cortinas de humo? Esto es lo que pidieron que se investigara. Pero la hipocresía tiene otra capa todavía, y esta es la que más duele. Lili Téllez apareció en una entrevista con Fox News y cuando le preguntaron cómo era posible que el robo de combustible siguiera operando en México, respondió que el gobierno lo permitía, que el gobierno protegía a quienes robaban gasolina. Lo dijo con convicción, lo dijo como denuncia, y entonces alguien en el estudio le señaló que el combustible contrabandeado del que hablaba la investigación provenía de refinerías en Texas. Venía de Estados Unidos, cruzaba aduanas estadounidenses antes de llegar a México. Y ahí, la entrevista se detuvo. Literalmente, cortaron. Porque la pregunta que quedaba flotando en el aire era tan incómoda que nadie quiso formularla en voz alta. Si la gasolina robada viene de Texas, si cruza territorio norteamericano, si pasa por refinerías y aduanas estadounidenses, ¿cómo exactamente es el gobierno mexicano de Morena el responsable único de ese flujo? Suscríbete a este espacio si crees que esas preguntas merecen respuesta, porque aquí las vamos a seguir haciendo. Y luego está el detalle que nadie de la oposición quiso tocar. Acosta Naranjo tiene que explicar de dónde salió el dinero para registrar Somos México. Registrar un partido político en México tiene un costo real. Hay que demostrar militancia, afiliar ciudadanos en todo el país, cubrir requisitos administrativos que cuestan tiempo y dinero. Ernesto Rufo fue uno de los pilares de ese proceso. Fue consejero del partido desde su etapa de formación. Fue uno de los que le dio legitimidad al proyecto ante el INE.
Y ahora que la fiscalía lo señala como cabeza de una red de contrabando, con movimientos de miles de millones de pesos, la pregunta que la oposición no puede responder es obvia y brutal. ¿De qué fuente vino el dinero que Rufo aportó o gestionó para construir ese partido? Acosta Naranjo no lo dijo. Jorge Romero no lo dijo. Ninguno lo dijo. Porque si lo dicen, la siguiente pregunta llega sola. Y esa siguiente pregunta, mis amigos, es la que los tiene despiertos esta noche. Hay algo que resulta fascinante, y perdón por usar esa palabra en este contexto, en la reacción de los periodistas que cubrieron este caso desde la trinchera de la oposición. Luis Cárdenas salió a decir que él había entrevistado a Rufo en septiembre, y que Rufo le había dicho que era inocente. Ciro Gómez Leiva en la misma línea. Azucena Uresti le dio la plataforma a Acosta Naranjo para su defensa. Y todos ellos hablan como si una declaración de inocencia ante un micrófono tuviera el mismo peso probatorio que 4 años de investigación financiera, aduanera y ferroviaria coordinada entre la Fiscalía General y la Agencia Nacional de Aduanas. Eso es el juez del micrófono en su versión más pura. Creerle al entrevistado porque te lo dijo a ti, porque lo tienes en tu agenda, porque forma parte de tu ecosistema informativo. Mientras tanto, la Fiscalía presentó análisis de movimientos bancarios, rutas ferroviarias documentadas, comparativos entre volúmenes declarados y volúmenes reales, y el registro de 4.238 operaciones de importación irregular. Pero él me dijo que era inocente. Esa es la balanza que algunos medios están usando hoy. Y eso también lo tienes que saber. Aquí lo vemos claro, aunque no te guste escucharlo. Ahora viene lo que cambia toda la historia. Lo que la Fiscalía presentó no es una acusación construida en unas semanas para tapar un escándalo político, como sugiere la oposición. La investigación de la que Ernestina Godoy habló este día comenzó antes de la detención, siguió su ruta de forma coordinada entre múltiples dependencias y llegó a este punto después de reconstruir el trayecto completo del combustible, desde las refinerías en Texas, pasando por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, hasta los puntos de descarga en espuelas ferroviarias en Coahuila, Durango y Zacatecas. La red estructuró la evasión declarando el 10% real de cada carga, 110,000 litros que entraban como 10,000. Y ese diferencial, multiplicado por 162 carros tanque, por 4.238 operaciones, da los números que la Fiscalía puso sobre la mesa con nombre y apellido. Ernesto N., exgobernador, fundador de empresa, consejero de Somos México, socio de quien lleva semanas exigiendo su liberación. La Fiscalía tiene órdenes de aprehensión contra 25 personas. Solo 5 han sido aseguradas hasta ahora. Las otras 20 siguen sueltas. Y si en el círculo de esas 20 hay más nombres que Acosta Naranjo conoce bien, el sudor frío de ayer no fue el principio, fue el aperitivo. Suscríbete a este espacio para que no te pierdas cuando empiecen a caer los siguientes. Lo que viene ahora para todos los involucrados no va a ser cómodo. Acosta Naranjo tiene una deuda pública con sus propios argumentos. Pasó años exigiendo que el huachicol se investigara y ahora tiene que explicar por qué cuando la investigación llega a su partido, la respuesta es pedir la liberación del detenido. Esa contradicción va a perseguirlo en cada micrófono, en cada entrevista, en cada aparición pública desde hoy. Jorge Romero tiene que decidir si el PAN defiende a Rufo como inocente o si mantiene la postura de que nadie está por encima de la ley, independientemente del color. Hasta ahora ha intentado hacer las dos cosas al mismo tiempo, y eso, en política, siempre termina mal. Lili Téllez tiene que explicar cómo cuadra su tesis de que el gobierno protege a los que roban combustible con el hecho de que el combustible viene de Texas, cruza aduanas americanas y llega a México en ferrocarril. Y los medios que salieron a avalar la inocencia de Rufo, porque él lo dijo en entrevista, van a tener que mirar de frente los números que la Fiscalía presentó y decidir si esos números merecen al menos la misma cobertura que la declaración del acusado. Mientras tanto, en redes sociales,
Ya circula el nuevo logotipo de Somos México. Lo renombraron Somos Huachicol MX, el huachicol que nos une. Es un chiste, pero como todos los chistes que duelen, tiene dentro algo que no es broma. El INE ya le había pedido que cambiara el nombre a ese partido antes de esta detención. Ahora el nombre que la gente les puso en Internet va a ser mucho más difícil de quitarse que el que pidió el INE. Eso es lo que pasa cuando construyes tu identidad política sobre una denuncia que después se te devuelve como boomerang. Y esto no termina aquí. La Fiscalía tiene 25 órdenes de aprehensión, solo 5 personas aseguradas. Hay más investigación por delante, más nombres por salir, más conexiones entre el financiamiento político y el dinero que entró por esas aduanas de Tamaulipas. Y en este espacio los vamos a seguir contando uno por uno, con los datos sobre la mesa. Porque mientras la hipocresía siga siendo el combustible con el que se mueve la política opositora en este país, aquí vamos a seguir llenando el tanque de evidencias. Suscríbete si no quieres perderte cuando caiga el siguiente nombre. La pregunta que nadie de la oposición quiere responder esta noche es sencilla y tiene solo 6 palabras. ¿De dónde vino ese dinero? Acosta Naranjo construyó un partido. Rufo fue uno de sus pilares. Rufo encabezaba una red con movimientos de más de 3,000 millones de pesos en cuentas puente. Y Acosta Naranjo anda desesperado, como lo vio todo México esta mañana, exigiendo que lo suelten. Eso no es la reacción de alguien que no sabe nada. Eso es la reacción de alguien que sabe demasiado. La oposición pasó años llorando por el huachicol. Hoy, el huachicol llora por ellos. Y ya lo sabes, eso no tiene ninguna gracia, pero tampoco tiene ninguna salida.